Pedro Bravo, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros Un placer para mí. para hablar sobre tu último libro, Silencio, Manifiesto contra el ruido, la inquietud y la prisa. En este presente acelerado y ruidoso en el que vivimos, tú apuestas por acciones como observar, escuchar, parar, sentir, cuidar. Son acciones revolucionarias, ¿no? Como tú dices. No sé si tanto revolucionarias como por lo menos de resistencia, ¿no? La palabra revolución quizás ha sido desgastada ya por el tiempo y es verdad que si las atribuyes a esas cosas igual le queda grande la palabra, pero sí creo que esas pequeñas cosas, esas pequeñas acciones que podemos hacer en lo individual pero también en lo colectivo son el primer paso para darnos cuenta de otras cosas, igual otros caminos que podemos recorrer para estar mejor. Vuelvo otra vez a decir en lo individual y en lo colectivo, ¿no? Yo sí creo que en este dejarnos llevar por el ruido, la inquietud y la prisa nos estamos perdiendo cosas muy importantes. Y las preguntas que nos expones en el libro, en este manifiesto, han sido preguntas que siempre han rondado por tu cabeza, ¿no? Siguen ahí, preguntas para las que dices un montón de respuestas, pero no sabes si alguna es la correcta. Bueno, yo cuando escribo ensayo tiendo a partir de las preguntas y no a alejarme mucho, porque tener las respuestas de alguna manera primero es aburrido, ¿no? ¿Y para qué te pones a escribir si lo que quieres es pensar cuando escribes, ¿no? Y luego probablemente es ruido también, en el sentido de que retrata un poco esa actitud que hay ahora de estar todo el rato opinando sobre cosas, ¿no? Solo por el hecho de estar opinando sobre cosas, no porque igual te interesen o incluso sepas de ellas, ¿no? Entonces, yo lo que sostengo ahí es que nuestro pensamiento está todo el rato dándonos alimento, digamos, a preguntas, a respuestas, a no sé qué, y saber entender que eso es pensamiento y saber discernir lo que es irrelevante de lo que es relevante es ya un ejercicio casi deportivo, ¿no? Entonces yo estoy tratando de meterme en eso como para entender qué es lo importante, y he entendido que ahora mismo en este momento tan ruidoso y veloz e inquietante estaba bien hacer una reflexión sobre un ámbito que es el de la calma, la tranquilidad, que creo que ahora es necesario. Y Pedro, ¿este proceso salió primero, o de este proceso, un ensayo sonoro? Sí, el libro antes que el libro fue un podcast, es un podcast que se puede seguir escuchando, que es complementario al libro, es un podcast en el que hay muchas voces de expertos de la ciencia, de la psicología, de la cultura, hablando del silencio y del ruido, porque al final las dos cosas tienen que estar juntas, porque tienes que hablar del silencio desde el ruido y del ruido desde el silencio. Pero quizás es un ensayo, digamos, más objetivo, más con datos. En el libro también los hay, pero en el libro he querido profundizar más desde el lado del pensamiento filosófico, incluso del pensamiento político, ¿no? Aportando más reflexiones mías también. En el ensayo pues eran las voces distintas de las personas que contribuían con su experiencia y su conocimiento, y aquí están esas voces o esos escritos de gente distinta también, y hay, digamos, una profundización mayor en los asuntos filosóficos y políticos. El ruido, podemos leer, no mata de forma directa, pero sí es un factor precipitante para el fin. Y también hablas de costes sociales, de hecho pones ejemplos. Sí, el ruido no mata directamente, pero enferma. El ruido sonoro, hablando ahora mismo del ruido sonoro, lo que nos provoca es una alerta, ¿no? Si nosotros estamos rodeados de, por ejemplo, el ruido de los coches en las ciudades, que es el ruido más constante que tenemos, nuestro cuerpo genera estrés, que el estrés es la situación por la que tú estás alerta ante una amenaza inminente. Lo que ocurre es que esta amenaza nunca acaba de llegar. Entonces, esas sustancias y esos cambios orgánicos que genera el cuerpo acaban yendo a otras partes del cuerpo, del organismo, y acaba bajando el sistema inmunológico. Esto lo estoy explicando de manera más sencilla, en el libro está explicado de manera más científica, ¿no? Entonces, eso nos acaba enfermando. Hay estudios que lo demuestran y que, por ejemplo, lo ponen en relación con la COVID-19, como en los barrios más ruidosos la gente se infectaba más de la COVID-19 porque le bajaba el sistema inmunológico, entre otras cosas provocado por el ruido al que estaban expuestos, ¿no? Entonces, bueno, eso es una manera de darnos cuenta de que el ruido sonoro nos enferma. El ruido mental también nos enferma, porque al final es también un estrés. Y entonces, nosotros tenemos un ruido mental, digamos, de serie, el que provoca nuestra red neuronal por defecto, que provoca que estemos todo el rato emitiendo pensamientos, pero eso se ve alimentado, digamos, por las exigencias de un modelo económico que nos tiene cada vez más inquietos, más pendientes
de cosas como pueden ser la tecnología, las redes sociales, las aplicaciones, las películas, las series que hay que ver, la política y las discusiones y los debates que hay que tener, pero también la precariedad laboral, el cada vez tener menos tiempo porque tenemos que trabajar más para pagar el piso, y esa serie de cosas también nos generan un estrés que nos acaba enfermando. Por tanto, ahí hay causas individuales, pero sobre todo hay causas estructurales en que cada vez estemos más agitados, más estresados y con más ansiedad. Entonces podemos decir lo que expones, ¿no? Que el ruido es la banda sonora del progreso, porque también hablas de ello, y consecuentemente también como forma de dominación, y después la tranquilidad, ¿no? Que se queda como un lujo para privilegiados cuando debería de ser un derecho. Sí, cuando empieza sobre todo el ruido a sonar, el ruido sonoro, digamos, que es en la revolución industrial con toda la maquinaria, ya se ve esa desigualdad también en asuntos, digamos, de ruido y silencio, ¿no? Como los que controlaban los medios de producción, como decía Marx, vivían en sus casas de campo o en mansiones burguesas y eran los que sufrían problemas acústicos los trabajadores de las fábricas, por ejemplo, ¿no? O la gente que vivía en las zonas más pobres. Esto sigue ocurriendo en las ciudades de la misma manera, ¿no? Los barrios más ricos tienen más zonas verdes, las casas están mejor aisladas por los materiales, por las ventanas, etcétera, etcétera, y los barrios más pobres están peor aislados del ruido y por tanto se sufren más las consecuencias. Pasa también con el ruido, digamos, mental y tecnológico. Es decir, si tú tienes que trabajar en 1000 cosas para pagar el piso y tienes que ir de un lado a otro, estás muchísimo más inquieto que el que no. Si tú estás expuesto a los impactos, los estímulos de la tecnología, por ejemplo con los niños, les tienes que dar el móvil porque tú tienes que trabajar, estás teletrabajando en casa, ese niño está más expuesto a eso cuando estamos viendo cada día estas noticias de que los gurús tecnológicos a sus niños no les permiten acceder a esas aplicaciones que ellos mismos crean, quizá porque tienen personal que tiene tiempo para dedicarle al niño para que haga otras cosas, ¿no? Entonces ahí se ve que todo tipo de ruido genera todo tipo de desigualdad todavía, ¿no? Me gusta cuando haces referencia a la frase de preferiría no hacerlo. Sí, bueno, es el clásico Bartleby, ¿no? De Melville, que es, digamos, su libro más famoso después de Moby Dick, que es una novela a la que mucha gente todavía no ha encontrado explicación a la actitud del personaje, que básicamente se borra. Trabaja para en una oficina y él le van encomendando tareas y se va borrando cada vez más hasta el punto de que se queda en la oficina y se tienen que mudar los demás de la oficina. Es un ejercicio en el fondo de resistencia. Él se acaba desvaneciendo. Es verdad que su final, digamos, no es muy halagüeño, pero me gustaba como ejemplo de ejercicio de resistencia contracultural, ¿no? Digamos, en un lugar en el que te están exigiendo cada vez más cosas, él dice, pues, de una manera muy amable, preferiría no hacerlo, ¿no? Y quizá es algo de lo que podríamos aprender con matices, porque todo lo que hay que aprenderlo con matices, y decir, bueno, pues igual preferiría no dejarme llevar por esta corriente ruidosa, igual preferiría no tener esta inquietud, igual preferiría no tener que estar yendo a todas partes como pollo sin cabeza, ¿no? Hay que ver si nos lo podemos permitir, porque también tenemos que vivir. Has dicho, no soportamos mucho estar solos y por tanto no soportamos mucho estar en silencio. Por lo que decías del ruido mental, quizás. Sí, bueno, hay dos tipos de soledades y hay dos tipos de silencio. Está la soledad no deseada, que es negativa y que genera muchos problemas también de salud mental, ¿no? Gente que realmente está sola y se encuentra solo y le genera problemas, y en las ciudades cada vez están pasando, y en los pueblos también, con el envejecimiento de la población, con el vaciado de las zonas rurales está pasando, pero luego está la soledad deseada o la soledad a la que podemos acceder los que tenemos la posibilidad y no es obligado. Con el silencio pasa un poco lo mismo. El silencio puede ser un mecanismo de opresión, lo ha sido, lo es y lo será, tanto político, digamos, por gobernantes, como en relaciones, por ejemplo, de pareja, en relaciones de poder, ¿no? El silenciamiento obligado, pero el silencio también al que tú quieres llegar es positivo. Entonces, ¿qué pasa con la soledad y su relación con el silencio? Digamos, los positivos, ¿no? Que cada vez, bueno, por cómo funciona nuestro cerebro, que lo hemos hablado antes, estamos llenos de pensamiento, y eso ya nos genera inquietud, ¿no? El que ha practicado ejercicios de meditación se ha dado cuenta de que es un fracaso constante, ¿no? Pero al mismo tiempo es un fracaso constante como el gimnasio, que te ayuda a entender que los pensamientos están ahí, que tú no puedes hacer nada contra ellos, simplemente reconocerlos como tal, ¿no? Y por tanto te ayuda a entender que tú puedes estar entretenido, digamos, solo observando tus pensamientos y entendiéndote a ti mismo cómo funciona tu cabeza, ¿no? Y entonces es estar solo de otra manera. Y luego nos pasa algo con la soledad. Entendemos que la soledad la evitamos estando conectados
pues a la radio, a internet, a los cacharritos, o a lo que sea, y que así evitamos el aburrimiento. Yo sostengo que el aburrimiento igual no es tan aburrido, ¿no? Que el estar en algún momento solo observando y escuchando lo que hay alrededor, es decir, estar de verdad, porque si estás en otra cosa no estás del todo, no es aburrido. Si estás, por ejemplo, no ya en el campo, si estás en la ciudad tratando de entender, escuchar lo que dicen los mirlos o los carboneros o los pájaros que haya en ese momento, ¿eso es aburrido? Pues igual encuentras diversión en eso. Yo la estoy encontrando, por ejemplo, ¿no? Estar en una conversación sin estar mirando el móvil todo el rato, escuchando lo que dice la otra persona, como estamos tú y yo ahora, ¿eso es aburrido? No, eso es apasionante, ¿no? Porque entre los dos estamos construyendo, digamos, un relato común, una historia común, a veces desde la diferencia y a veces desde donde nos encontramos. Entonces, lo que nos estamos confundiendo es la distracción, que es intentar estar en todas partes al mismo tiempo, cosa que es imposible, el cerebro no lo permite, no existe el multitasking en el cerebro. Estamos confundiendo esa distracción con el aburrimiento, y distraídos estamos menos atentos, y menos atentos estamos menos en la realidad, la nuestra y la de los demás. En ese sentido, háblanos de, o si quieres profundizamos mucho en ese concepto que te encanta, ¿no? Que es la atención, ¿no? Que pareciera que somos incapaces, como comentas, de desconectar. La palabra atención es fantástica porque tiene dos significados maravillosos. Es poner el foco en algo o en alguien, y es cuidar, ¿no? Atender es cuidar. Entonces ahí ya empiezas a encontrar pistas de lo importante que es la atención, ¿no? Pones el foco en algo, en alguien, y por tanto te preocupas por él, porque estás de alguna manera observándolo y escuchándolo con tu mente puesta concentrada en él o en ello. Eso es entender al otro como es. Hay una frase que se repite mucho, que yo creo que es negativa y que genera además actitudes negativas, que es: trata a los demás como te gustaría ser tratado a ti, ¿no? Trata a los demás como les gustaría ser tratados a los demás, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestras cosas, ¿no? Entonces, ese ejercicio de atención nos acerca, y yo esto lo digo no porque me lo inventé yo, sino porque se lo he leído a Simone Weil, se lo he leído a Amador Fernández Sabater y a otros autores, nos acerca al amor. Tú quieres, y hablo del amor de verdad, no el amor romántico idealizado, que también es una forma de ruido, inquietud mental. Tú quieres a aquello en lo que pones foco. Le pones foco porque lo quieres, y porque le pones foco lo quieres, y por eso lo cuidas. Salirnos de la distracción constante sería una manera de recuperar la atención en nosotros mismos y la atención en los demás, entendiendo los demás como las demás personas, pero también los animales y la naturaleza, ¿no? A mí me parece que ahí hay el principio de un camino que es distinto al camino que estamos llevando. Y si estamos más o menos de acuerdo, más o menos explícitamente, en que el camino que estamos llevando no es positivo, y creo que todos estamos con esa cierta sensación, unos de una manera más explícita y otra menos explícita, pues ese foco, ese recuperar la atención, es el principio de desviar el camino hacia otro lado que probablemente sea mejor. Y ya para ir terminando, Pedro, no sé si la fórmula pareciera sencilla, ¿no? Atender para resistir y resistir para que empiecen a cambiar las cosas. Pues yo creo que no lo podría decir mejor de que lo has dicho tú, sí. O sea, incluso le metería un factor antes, ¿no? Parar, callar, separar, escuchar, observar, para recuperar la atención, es una forma de resistencia. Y a partir de esa forma de resistencia, puede ser, yo no tengo la respuesta, que nos inventemos en lo individual y en lo colectivo otra forma de hacer las cosas. Pues muchísimas gracias por este manifiesto y por darnos herramientas para pensar. Muchísimas gracias a ti.